veces nos preguntamos, ¿qué pasa con las personas que están privadas de la libertad? ¿Será que algunos tienen enfermedades, trastornos mentales? ¿Será que las personas que cuidan a las personas privadas de la libertad también tienen alguna afectación en su salud mental? ¿Se lo han preguntado? Pues hoy en Tu Mente Sana vamos a hablar de lo que pasa en el IMPEC, en las cárceles del país, no solamente con las personas privadas de la libertad, sino también con las personas que cuidan a los privados de la libertad. Por eso quiero que antes de entrar en materia con el director general del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, miremos esta nota de contexto. La salud mental en el sistema penitenciario colombiano atraviesa una grave crisis que afecta tanto a las personas privadas de la libertad como al personal encargado de su custodia y administración. Factores inherentes al entorno carcelario como la pérdida de privacidad, la soledad, el hacinamiento y el estrés del encierro convierten a las cárceles en caldo de cultivo para trastornos mentales. Los datos disponibles revelan un fuerte subregistro de enfermedades mentales entre la población reclusa, de aproximadamente 121.000 internos que hay en las cárceles del país. Solo 2.340, cerca del 1.9%, estaban reconocidos oficialmente como pacientes con enfermedad mental. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, esa cifra prácticamente no aumentó en varios años pese a que la población carcelaria creció en más de 20.000 personas, lo que sugiere que muchas personas privadas de la libertad con problemas psicológicos no están siendo diagnosticados ni tratados adecuadamente. La falta de atención especializada agrava la situación. En la mayoría de penales del país, un psiquiatra visita a los internos apenas una vez cada 3 meses y cada consulta no pasa de 8 a 10 minutos. No solo los internos sufren esta problemática, los guardias penitenciarios y el personal administrativo del IMPEC también enfrentan serios riesgos para la salud mental debido a las condiciones extremas de su trabajo. La constante exposición a situaciones de violencia, el estrés crónico, la sobrecarga laboral han derivado en altos niveles de agotamiento, así como el trastorno como el estrés postraumático, ansiedad, insomnio y depresión entre quienes vigilan y administran las prisiones, sumado a las amenazas frecuentes que enfrentan dentro de los penales. El clima de inseguridad ciertamente agrava el panorama. Desde el 2018 a la fecha, al menos 28 funcionarios del IMPEC han sido asesinados. Las autoridades enfrentan el gran desafío de implementar medidas integrales, desde fortalecer los programas de atención psiquiátrica y psicológica hasta mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario, para mitigar esta grave situación de manera efectiva y sostenida. Bienvenidos y bienvenidas a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental. Recordemos que la salud mental es un estado de bienestar, de equilibrio, que mi equilibrio no es el mismo al tuyo porque depende del entorno, del contexto, pero es importante que hablemos de salud mental. Le damos la bienvenida al coronel Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez es el director general del IMPEC. Como lo vimos en nuestra nota introductoria, el IMPEC no solamente tiene a las personas privadas de la libertad, que algunos de ellos tienen trastornos mentales, sino también tiene a las personas que cuidan a los privados de la libertad. Se llaman custodios, se llaman guardianes, ¿cómo se llaman? Pues, doctora, muchas gracias por la invitación. Precisamente sí, tenemos una población privada de libertad de más o menos 104.000 personas de manera intramural y son funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, los encargados de precisamente hacer esa función de resocializar. Y también tenemos funcionarios administrativos, que son los psicólogos, los abogados, y es un trabajo articulado que hacen entre los dos con el fin de brindar atención y tratamiento en términos de resocialización, y toda la guardia penitenciaria es la encargada de la seguridad, la custodia y vigilancia con el propósito de ejercer pues, ese control penitenciario para que no haya desmanes, no haya motines, no haya elementos prohibidos y no permitidos y ese tipo de cosas. Bueno, resocialización, ¿qué significa eso? Bueno, aquí hay un concepto muy grande. Y cuando vamos a la ley, pues la resocialización es el fin de la pena, que debería ser resocializadora, restaurativa, que en últimas es el impacto que le tiene que dar el IMPEC en términos de salud mental y de mentalidad a las personas que entran a las cárceles, que deberían entrar, dejar de cometer ese delito y a través de estudio, trabajo, enseñanza, actividades ocupacionales, pues empezar como a cambiar la vida y cambiar esa mentalidad para dejar de delinquir. Entonces es donde viene aquí ese reto importante
¿Y cómo lo materializamos? A través de los talleres, a través, como lo decía, de actividades artesanales, a través de actividades deportivas, culturales, y es lo que hacen todos los días los servidores penitenciarios. Bueno, resocializar es el propósito, ¿no? El objetivo. Cuando una persona la privan de la libertad, y hoy en el Plan Nacional de Desarrollo hay un programa que lo desarrolla el INPEC, y es que a las personas que llegan se les debe hacer un tamizaje de su salud mental. ¿Para qué se hace un tamizaje de su salud mental? Es para saber si esa persona que está ingresando tiene algún trastorno diagnosticado, identificado, si es un paciente que tiene un trastorno en salud mental. Y de esa manera seguir su tratamiento. Adicional a ello, el INPEC ya venía con unos programas de salud mental, pero este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo le dio un énfasis a la salud mental al interior de todo el sistema penitenciario. Entonces, hoy el coronel Daniel nos va a contar cómo funciona con las personas privadas de la libertad. Primero hablemos de ello y luego miramos qué pasa con los custodios. Bueno, con respecto a eso sí, se hace cuando llega cualquier persona que entra a la cárcel, se hace un examen de ingreso que incluye la salud mental, pero también cómo están sus condiciones de salud, porque también en otras épocas se presentaban situaciones, por lo menos hay una situación que se presentó hace más de 10 años en el eje cafetero, donde una mujer privada de libertad ingresó y estaba en estado de embarazo, estaba en estado de gestación, y no se le hizo ese examen de ingreso, entonces no se detectó que estaba en embarazo, y desafortunadamente pues no le dieron las atenciones adecuadas en la cárcel. Gracias a Dios el niño pudo nacer, pero no tuvo esas condiciones humanas para poderle atender dentro de la cárcel porque no se había detectado eso. Entonces hoy en día se hace un examen de ingreso que incluye la salud mental, y afecta muchísimo porque la prisionalización, el hecho de estar encerrados, pues genera unos temas de ansiedad, genera temas físicos, biológicos, también delirio, ¿no? Delirios, afecta a las familias también, cuando a veces quedan lejos de su arraigo familiar, entonces la separación de su arraigo en términos sociales y familiares, pues afecta también la salud mental porque se van a sentir, fuera de que están encerrados, muy solos. Muy lejos de su familia. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Usted hace un examen de ingreso y dentro de ese examen de ingreso hay un tamizaje de salud mental. Así y ahí es. Identifican, usted tiene un diagnóstico confirmado o por confirmar. ¿Sí? Exactamente. Se hace Si tiene un diagnóstico confirmado de algún trastorno, ¿qué pasa? Bueno, se ubica en unos sitios especiales para ese propósito. Hoy en día tenemos 2 anexos psiquiátricos solamente en todo el país. Uno se encuentra en la cárcel Modelo en Bogotá y el otro se encuentra en Cali. Y es allí donde pues, se llevan a esas personas con esas condiciones de cuando tienen un tema de salud mental muy afectado. Pero también es importante decir que hay veces que no se detecta en el inicio o en el ingreso a la cárcel, sino que con el tiempo algunas personas también se van afectando por el encierro, por la falta. Hay personas que nunca las visitan porque no tienen familia, porque la familia se desarraigó de ellos y los abandona. Entonces ya estando en la cárcel pasan a esos temas de salud mental avanzados y es allí donde empezamos a hacer esa clasificación. Tenemos muchos desafíos y muchos retos porque deberíamos tener más anexos psiquiátricos. Solo tenemos 2 para 126 cárceles en todo el país. Entonces se ubican allí y se le dan un tratamiento especial con medicación, con actividades deportivas, con actividades psicológicas, con atención y tratamiento. Hicimos una inauguración en la Modelo donde se incluyeron libros, actividades artesanales, manuales, y eso ayuda muchísimo. Tenemos 2 lugares especializados para atención en trastornos de salud mental para las personas privadas de la libertad de 126 cárceles, es decir que hay un déficit. Hay un déficit. Y sí es importante que podamos hacer una atención oportuna, pero además que los tratamientos se garanticen. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿qué hacemos para poder que las personas privadas de la libertad puedan tener los tratamientos que necesitan? Claro, es allí cuando hablamos no solamente de ese déficit en términos de cifras para la atención y de salud para estas personas, sino que cuando también ya hablamos de todo el déficit que tiene el sistema penitenciario como tal. Entonces tenemos promedio de 16.000 funcionarios para atender a todas las personas privadas de libertad,
pero hicimos un diagnóstico, un estudio de cargas, donde faltan aproximadamente otros 16.000 funcionarios, es decir, duplica la cantidad que hay hoy en día. Tenemos un déficit de 40.000 cupos para las personas privadas de la libertad en todo el país. Entonces, eso lo que nos lleva es articular las capacidades de otras instituciones, como el Ministerio de Salud. Hay un fondo de salud para personas privadas de libertad y entidades como la USPEC que nos ayudan también para traer esa atención, porque sí hay un desafío muy amplio para poder atender a esas personas. Quiero que miremos la siguiente infografía donde evidenciamos no solamente los dos anexos que hay para tratamientos de trastornos mentales de las personas privadas de la libertad, sino también cuántas personas que están privadas de la libertad tienen un diagnóstico confirmado y cuál es esa ruta que debe seguir para poder tener el tratamiento efectivo. Miremos la infografía. En Colombia, el sistema penitenciario apenas cuenta con 2 unidades especializadas de salud mental para la atención de personas privadas de la libertad con trastornos mentales. Estas unidades, ubicadas en las cárceles La Modelo de Bogotá y en la cárcel Villahermosa de Cali, son las únicas plazas permanentes dentro de prisiones dedicadas al tratamiento psiquiátrico de reclusos. No existe ningún establecimiento carcelario femenino con una unidad de salud mental. Las mujeres reclusas con enfermedades mentales no disponen de una atención especializada. La población carcelaria con enfermedad mental confirmada es significativa. De acuerdo con datos oficiales de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, a corte de febrero de 2025, 7.312 personas privadas de la libertad tenían diagnóstico confirmado de alguna patología o trastorno mental en el país, lo que visibiliza la brecha entre las necesidades reales y la capacidad de respuesta institucional. En la práctica, la ruta de atención institucional para un interno con enfermedad mental comienza con la identificación y confirmación diagnóstica. INPEC, a través del personal de sanidad en cada cárcel, debe detectar los casos por exámenes de ingreso, valoraciones psicológicas periódicas, alertas de guardia o reportes de otros internos. Una vez se confirma que un recluso padece trastorno mental, se activa la ruta interna de atención en salud. El área de sanidad del establecimiento elabora el historial clínico y formula la remisión a servicios especializados. En Colombia, las personas privadas de la libertad están afiliadas al régimen subsidiado de salud, es decir, cuentan con una EPS, entidad promotora de salud, pública o contratada por el Estado para cubrir su atención médica. Por tanto, la EPS correspondiente es la encargada de prestar o financiar los servicios de salud mental del interno, sin importar que esté en prisión. En marzo del 2025, el gobierno adoptó un nuevo protocolo de atención médica para casos críticos, que establece un procedimiento claro de 5 pasos. Primero, identificación del caso y solicitud de medida especial. Segundo, activación de la ruta interna en el penal con recopilación de soportes médicos y legales. Tercero, orden judicial para valoración por medicina legal. Cuarto, evaluación médico-legal psiquiátrica que dictamina si el estado del recluso efectivamente es incompatible con la reclusión. Y 5. Decisión del juez de ejecución de penas con base en el dictamen parcial. El juez puede conceder una sustitución de la pena carcelaria por reclusión domiciliaria o traslado a una unidad hospitalaria especializada, a fin de que la persona reciba tratamiento en un entorno adecuado. Todo este engranaje debe funcionar conforme a los lineamientos estatales y los mandatos de la Corte Constitucional, que impone al Estado el deber ineludible de proteger la dignidad y la vida de las personas con trastornos mentales en las cárceles. Bien, hay una ruta clara para la atención en salud mental para las personas privadas de la libertad. Está el tamizaje al ingreso, están las alianzas que se tienen con la USPEC y los hospitales, y bueno, hay un tratamiento que hay que seguir y que hay que hacerle verificación, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que cuidan a estas personas privadas de la libertad? ¿Qué pasa con los custodios? Claro, aquí viene el otro desafío importante, y hay un síndrome que se denomina la prisionalización del funcionario o del guardián, y es el efecto que se lleva a cabo de permanecer tanto tiempo en la cárcel. Entonces hay un tema muy importante. El privado de libertad físicamente se encuentra en la cárcel, ahí encerrado, pero su mente está afuera todo el tiempo, pensando en cómo salir, pensando en su familia, pensando en sus necesidades y demás. Mientras que el funcionario, él se encuentra
afuera de las instalaciones porque pues tienen su vida normal como cualquier servidor público, pero su mente siempre está en la cárcel. En la cárcel. Pensando en cómo custodiar, vigilar, dar y cómo hacer mejor la labor. Exactamente. Entonces, ese efecto de prisionalización pues impacta de una manera fuerte el comportamiento del funcionario. ¿Por qué? Porque desafortunadamente algunas veces nos hemos dado cuenta que las malas prácticas de los privados de libertad se le pegan a algunos funcionarios, de tener esa convivencia constante con los privados de la libertad. Entonces es por eso que se ha regulado la jornada laboral, y eso quiere decir que en la medida que el funcionario esté menos tiempo en la cárcel, pues va a evitar esa prisionalización, de estar constantemente ahí en esa relación, porque también impacta en la seguridad, en la familiaridad con el interno. Si un funcionario está más tiempo con un interno, va a haber familiaridad y se puede prestar para hechos de corrupción o también para hechos que generen algún tipo de riesgo para el guardián. Entonces es allí donde ya entra la ARL o entran los programas de salud mental para los funcionarios, que se afectan muchísimo por esas circunstancias constantes, porque como lo decíamos, de los 104.000, no todos son delincuentes, pero sí hay unas personas que quieren seguir delinquiendo y que amenazan a los funcionarios, que los obligan a hacer cosas, que los intimidan, que los amedrentan. Entonces ese efecto es muy fuerte en los funcionarios. ¿A los funcionarios les hacen un tamizaje permanente? ¿Hay un seguimiento? ¿Cómo funciona eso? Hay un programa que está preparado para ellos, pero nos falta mucho, hay que reconocer que faltan más programas, que falta más seguimiento, que falta más acompañamiento para los funcionarios, porque más o menos hablamos de 13.000 funcionarios de la Guardia y un promedio de 3.000 de funcionarios administrativos en todo el país. Pero sí hay que reconocer que nos falta un programa más fuerte, más efectivo, que pueda impactar a cada funcionario en territorio. Y es allí donde invitamos a las alianzas, a la articulación con los ministerios, con el Congreso, con las agencias, con hospitales, para poderle brindar esas condiciones dignas también a los servidores penitenciarios. Bueno, si yo soy un custodio, entonces tengo un horario que no excede las 8 horas, o son 12 horas, o ¿cuál es el horario? Se ha venido trabajando en la regulación de la jornada laboral. Entonces normalmente un funcionario de Cuerpo de Vigilancia presta un turno de 12 horas seguidas, pero se puede partir las 12 horas, 6 horas, descansa 6 y otra vez prestar las otras 6 horas. Entonces, eso es lo que se han ido regulando, articulado con el Ministerio de Trabajo, y que también aquí ha hecho un trabajo importante los sindicatos, que son los que están siempre supervisando y vigilando para que cuando se suman las horas semanales, no se transgreda la cantidad de tiempo que debería estar trabajando un funcionario. O sea, ¿y por qué pregunto el horario? Porque este año la Organización Mundial de la Salud, año 2024, estableció salud mental y trabajo un vínculo fundamental, y uno de los elementos son los horarios laborales. Los horarios extensos de trabajo generan también una presión al trabajador. Entonces, pues si yo trabajo 12 horas, pues ¿cuál es mi motivación o mi descanso o mi compensación o mi regulación, ¿no? Ese es el primer elemento, y me parece maravilloso que estén trabajando con el Ministerio de Trabajo para poder regular los horarios. Lo segundo, el otro elemento del que habla la Organización Mundial de la Salud es las condiciones laborales. ¿Cómo desarrollan ellos su trabajo? Porque entonces, le pongo un ejemplo. Hay médicos que dicen, no, es que a mí me toca entrar y prácticamente con el bisturí hacer una cirugía. Y no tengo los elementos para poder cuidar la vida de los pacientes. Entonces, ¿qué pasa con los custodios? Si tienen todos los elementos de seguridad para poder proteger su vida y la vida de los otros. Aquí pasa algo similar a lo que acabas de decir. Precisamente llevamos más o menos 30 años en un estado de cosas inconstitucional, hablando siempre del hacinamiento, de la vulneración sistemática de los derechos humanos para las personas privadas de libertad, pero poco se habla de los funcionarios del IMPEC, lo que acabas de decir, cómo duermen. Hemos encontrado sitios como en Valledupar donde los alojamientos no son tan dignos para los funcionarios, sitios en unas cárceles que por seguridad no lo decimos, donde las cámaras no funciona ninguna cámara.
los ingresos con los rayos X, los Garrett, ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso aumenta la corrupción, pero también es donde los funcionarios no tienen las herramientas. Vehículos o establecimientos carcelarios donde no tienen vehículos para trasladar a los privados de libertad a una remisión médica, a una remisión judicial. Entonces sí, también es importante hablar de eso y reconocer que en el IMPEC faltan muchas cosas, faltan muchas herramientas para los funcionarios, chalecos antibalas. Hemos tenido este año Bueno, pero chalecos antibalas, dígale a la UNP que le regale, que creo que tienen un montón guardados en una bodega. Sí. Estamos articulando todo eso. Y desafortunadamente, pues también hay que decirlo, este año, estos últimos 2 años, han hecho muchos atentados en contra de los funcionarios penitenciarios. Y cuando vamos a ver los vehículos, no hay ningún vehículo blindado para hacer remisiones y demás. Entonces es lo que estamos trabajando también con la ONP, con la Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio de Justicia, para adquirir más herramientas y poderle dar esas condiciones dignas a los trabajadores, que pocas veces se habla de ellos. ¿Cómo desarrollo yo mi actividad laboral influye en mi salud mental? Y el tercer elemento que dice la OMS, el primero es el horario, ¿no? Si hay sobrecarga laboral. El segundo son las condiciones en las que desarrollo mi actividad. Y el tercero son las presiones y las relaciones que tenga con mis superiores o con las personas que desarrollo mi actividad, es decir, con mis iguales. Esa tensión que se evidencia permanente al interior de las cárceles. ¿Cómo se vive? Porque fíjense que los 3 elementos hay que trabajarlos, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a eso es fundamental también esa empatía que se puede dar entre el interno y el funcionario penitenciario. Y a partir de ese reto hablamos de derechos humanos y creamos, o el IMPEC más bien tiene un programa de derechos humanos donde hay representantes de derechos humanos de las personas privadas de libertad y cónsules de derechos humanos que son funcionarios del IMPEC. Entonces es una pareja o es un dúo que la persona que está privada de libertad y representa a sus compañeros, le transmite al funcionario del IMPEC de derechos humanos las necesidades, las situaciones que se presentan al interior de la cárcel o del pabellón, y ese funcionario tiene capacitaciones en derechos humanos, tiene más empatía, tiene más cercanía, y él a su vez transmite a los directores o a los comandantes de vigilancia todas esas inquietudes. Se hacen mesas de trabajo con todos los representantes de las cárceles de derechos humanos, son los quienes representan, y entonces eso ayuda mucho a mitigar esa tensión constante que hay, porque ya hay un respeto, porque hay una empatía y sobre todo hay una comunicación constante muy asertiva para evitar que pasen esas situaciones como motines, como altercados en términos de violencia y demás. Además de lo que hemos hablado ya de la salud mental de las personas privadas de la libertad, de la salud mental de los custodios, ¿no? Que hay un programa y que también se hace un trabajo con la ARL. Es muy importante que nos cuentes qué pasa también con el nivel directivo. ¿Ellos sí están perfectos? ¿No les pasa nada? Bueno, aquí es a todos los niveles, porque en cada rol funcional se vive una tensión diferente. Entonces, cuando vamos a lo territorial, en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, pues es la tensión del día a día con la persona privada de libertad, cómo lo resocializas, cómo lo cuidas, cómo le das atención y tratamiento, cuando no tienes herramientas, cuando no hay todos los funcionarios para poderlo hacer. Y al nivel directivo son otras tensiones, más de cómo planeas, más en lo estratégico, cómo buscas esas soluciones estructurales, cómo buscas la articulación de otras entidades para poderle brindar esas herramientas, para poder generar mejores escenarios, no solo para la población para la libertad, sino para los funcionarios. Entonces también se viven tensiones muy amplias y también en términos de responsabilidad, cómo le respondemos al gobierno, a la sociedad colombiana, al Congreso de la República, de la responsabilidad que hay frente a la resocialización, como lo decíamos, que es un concepto muy amplio, que impacta en la salud mental, que impacta en la seguridad humana, en la seguridad ciudadana, que es un sistema que es muy transversal casi a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Entonces también se ven las tensiones, pero hoy en día es importante decir que hay más atención para el IMPEC, hay más atención para el sistema penitenciario, para los funcionarios y para los PPRs, y que eso hace parte de la humanización. Yo quiero decirle que me parece muy importante que en el Plan Nacional de Desarrollo haya quedado ese programa de salud mental, pero además que ustedes se lo hayan tomado en serio, coronel, y que lo estén desarrollando.
La salud mental es fundamental porque la salud mental hace que usted progrese, que usted tenga armonía, que viva en plenitud, y por eso es tan importante que cuidemos la salud mental de todas las personas, no solamente de los privados de la libertad, de los custodios, sino también de los directivos. Una persona que vive amenazada, como por ejemplo, vimos este año el caso de un director de la Modelo, o de la Picota, de la Modelo, que lo asesinaron, y hay varios directores de cárceles amenazados. ¿Cómo se está cuidando esa salud mental de estas personas que están viviendo esta angustia? Claro, y no solamente las personas, sino también las familias. Se va para el trabajo, va a llegar, no va a llegar. Entonces, hay que reconocer también que falta más consolidar más esos programas. Ese programa es la política de promoción y salud mental. Nos falta llegar hasta ese nivel, poder atender a las familias. Tenemos un caso desafortunado de un funcionario que está desaparecido en Jamundí desde el año pasado. No sabemos el paradero del muchacho, entonces es allí cuando entra ese apoyo psicosocial, de psicología, trabajo social para las familias, para poderles llevar esa tranquilidad o ese mensaje de apoyo también, que es fundamental. Bien, pues hay mucho por hacer todavía en materia de salud mental, pero queríamos hacer este programa para hacer conciencia que la salud mental está en todos los ámbitos, en todos los escenarios, y trabajar por tener una adecuada salud mental es fundamental. Y no solamente, fíjense aquí lo que hicimos, no solamente es de quienes protegen, del área administrativa, de los directivos, no, están de todos, de ellos, pero también de las personas privadas de la libertad. Aquí tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Así es, sí, doctora, así es. Ese es el reto, aumentar cada día esa cobertura, aumentar esos programas y llegar hasta el último hombre, desde el director hasta el último hombre, y también a las familias, porque ese trabajo es de alto riesgo, es de constantes tensiones, entonces seguiremos comprometidos. Bueno, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, así es. Hombres y mujeres. Está el último hombre y hasta la última mujer que está privada de la libertad y que están trabajando al interior del IMPEC. Es muy importante que tengamos presente, que hagamos conciencia que en el ámbito laboral y en este caso en el IMPEC es fundamental la salud mental. Y en todos los ámbitos, Y nos alegra mucho, coronel, que haya podido venir a compartir con nosotros qué pasa con la salud mental en el IMPEC en general. Y también reconocerle que usted se ha puesto serio con la salud mental. Pues muchas gracias por la invitación, y es importante eso, poder contar las debilidades, las fortalezas, y siempre contar con personas que están ayudándonos a que cada día avancemos en esos términos. Muchas gracias. Le damos las gracias al coronel Daniel Gutiérrez por acompañarnos hoy en Tu Mente Sana, por compartir lo que pasa en el IMPEC en lo referente a salud mental. Se tomó en serio el IMPEC la salud mental y nos alegra que esto suceda. Por eso espero que nos sigan acompañando, porque vamos a seguir trayendo muchos temas a este programa Tu Mente Sana, porque la salud mental no solamente es prioritaria para mí, sino también para mi familia y para la comunidad, para que hagamos un mejor país, para que sigamos progresando entre todos, pero sobre todo para que nuestros pensamientos sean positivos. Recuerden que tener pensamientos positivos cuesta igual que tener pensamientos negativos, así que no pensemos de manera negativa, pensemos en positivo, pensemos con optimismo, solucionemos las diferencias, construyamos en medio de las diferencias, superemos los obstáculos, no nos quedemos detenidos ni detenidas. Tenemos que seguir avanzando para poder tener un mejor país. Así que nos vemos en un próximo programa. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que nos envían mensajes. Envíenos los mensajes de los programas que quieren que tengamos aquí, de los temas que quieren que desarrollemos, y seguimos avanzando en Tu Mente Sana. Porque recuerda, tu salud mental y nuestra salud mental está en nuestras manos.